Buenas noches, feliz domingo para todos ustedes. Sean bienvenidos nueva vez a este taller de SQL de cero a experto. Ya hoy es el último día, lamentablemente, pero un día más donde se va a seguir aprendiendo. Así que realmente pónganse cómodos, espero que estén bien alimentados y no busquen algo para comer y pues le damos con esto. Así que sin más preámbulos, pues los voy a dejar con mi compañero Michael Ramírez para seguir con este increíble taller. Good luck. Ahora sí. Saludos a todos. Bueno, ya está el último día, lamentablemente. Eh, Hay bastante contenido, hoy hay bastante contenido y es algo complicado. Así que vamos de una vez más, vamos a poner un chin más grande. Venga, vamos avanzando de una vez. Ayer dejamos un ejercicio bastante sencillo, que era crear un procedure, una vista indexada y un trigger para guardar un registro de los clientes que se han eliminado de la base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo eso de una vez. Vamos a ir viendo eso de una vez. Estaba aquí haciendo una pruebita, estaba limpiando un poquito de ejercicio. Cogí este ejercicio en específico, que este ejercicio es deme un segundito. Mm, ok. Este ejercicio es de Víctor, de Víctor Lisandro Bautista. Cogí este ejercicio en específico, ya que tenía unas cositas que para arreglar y para mejorar, ¿verdad? Y por eso lo tomé de ejemplo. No es que estaba mal, está bien, pero eh, me sale bien para yo explicarlo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la tabla histórico de criterio. Todo lo demás es de parte del ejercicio uno, así que no lo voy a volver a explicar. Vamos a avanzar de una vez directamente desde la parte del día número 2. Entre eso estaba una tabla de histórico de cliente, y aquí la tenemos. Algo que yo le agregué a la tabla es un ID, Identity 1,1, que como ya es primaria. Ya que a pesar de que es una tabla histórico, te conviene tener siempre un cluster de diccionario de primaria para dar falta. Entonces, el ID del cliente directamente, tú no vas a tenerlo en orden descendente perfecto, por lo que tú podrías usarlo pero para como cluster index, pero en este caso sale mejor crear directamente una llave o podríamos también, si tú no quieres si tú no quieres tener una llave primaria en el histórico, porque en realidad no es tan necesario tú tener una llave primaria en el histórico, tú pudiste haber declarado como cluster la fecha de eliminación o fecha de creación del registro en la tabla del histórico del cliente, ¿verdad? Porque se autogenera y tú puedes a partir de ahí generar y te ahorra más espacio también, te ahorra un campo. Pero en este caso decidí simplemente crear una llave de identidad. Como podemos ver, la tabla histórico del cliente básicamente tiene la misma estructura de la tabla cliente. La única diferencia es que obviamente es un histórico, no es una tabla que se usa principalmente. La tabla se va a ir llenando conforme vayamos borrando registro con el trigger. Entonces aquí está el trigger, que es bastante sencillo también. Este trigger lo que hace es básicamente que al momento de tú eliminar un cliente, porque fijamos aquí, estamos creando un trigger que se llama eliminar cliente en la tabla clientes. Después de cada delete, vamos a insertar dentro de la tabla que creamos bueno, aquí el nombre está mal, me acabo de fijar, está al revés, pero bueno, la idea lo que cuenta. Prácticamente está bien. La tabla, el histórico de clientes, ajá. Cada vez que se borra un registro en la tabla histórico de clientes, se le va a insertar. Cada vez que se borra un registro en la tabla de clientes, se va a insertar en la tabla del histórico el ID del cliente que se eliminó
el nombre y el correo. Como podemos ver aquí, está usando la tabla deleted. Esa tabla se va a rellenar cada vez que dentro de la ejecución, al momento de la ejecución de la transacción para eliminarlo, se va a llenar con todos los registros que se hayan eliminado, ya sea uno o sean varios. Y estamos usando un insert directamente con un select. O sea, por si no lo sabían, lo dije el día de ayer, pero lo vuelvo a repetir. A los insert no se le tiene que insertar únicamente con la sintaxis de values. A los insert se le puede insertar con fuentes de información también, ya sea un select a otra tabla, una variable o lo que sea, o un subquery. Entonces, esta parte vamos a crear esto pronto, porque yo creo que yo la creé, no estoy seguro. El de cliente, sí. Y el trigger está, ok, el trigger está aquí. Entonces, en teoría, vamos a ver qué hay en clientes. Vamos a ver algo muy interesante ahora. A ver. Vamos a ver. Tenemos 5 registros. Tenemos 5 registros. Si la base de datos está correctamente hecha, debería darme un error al momento de yo eliminar ahora uno de estos registros directamente, porque deberían estar relacionados entre sí. Vamos a ver. Ahí está, directamente. Esto es una prevención de seguridad que tiene SQL, ¿verdad? Por default, él no te deja eliminar datos de una tabla de la cual otra depende. En este caso, la tabla órdenes depende directamente de la tabla clientes. Hay una forma en la que podemos saltarnos este constraint para eliminar, y sería directamente editando la llave en órdenes, ¿verdad? Porque tenemos aquí las 3 llaves, la llave primaria y la de llave. Nosotros podemos directamente, a ver, editar el funcionamiento de la llave. También al momento de crear la llave foránea, uno podría directamente, uno podría directamente darle una condición tal que así, que básicamente lo que le está diciendo es, esto iría aquí en realidad, que básicamente lo que estaría diciendo aquí es que cuando se borre esa llave de la tabla padre, lo que va a hacer la llave foránea es que se va a eliminar también el registro de la tabla órdenes, ¿verdad? Por lo que en ambientes de producción, en ambientes de desarrollo ya más completo en el área de negocio, no es algo que se utilice mucho porque puede llevarte a resultados inesperados. Pero en este caso lo vamos a activar solamente con fines de aprendizaje. Ahora sí, yo debería ser capaz de borrar el cliente. Vamos a ver. Ah, yo no alteré el trigger, no, porque se creó todo el nombre equivocado. Ahora sí. Efectivamente, entonces, ahora debería, efectivamente, aquí tenemos el cliente que se eliminó. Entonces, aquí podemos guardar ya directamente un histórico. Yo no le creé el ID, porque yo simplemente lo puse aquí, esto simplemente lo puse con fines para explicarlo, ¿verdad? Así que esa parte es un poquito igual. Entonces, tenemos este procedure, que se confundió el poner el nombre, puse sus meros números, pero igual funciona, ¿verdad? O debería funcionar. Entonces, está cogiendo 2 parámetros y aquí está devolviendo uno. Esto es una palabra reservada que tiene SQL, que básicamente lo que le está diciendo que esta variable es un resultado. Output significa que esto que está aquí va a salir hacia adelante. O sea, él va a entregar esto como un resultado, ¿verdad? Va a devolver este valor. Él toma estos 2 parámetros y devuelve este, ¿verdad? Entonces es bastante sencillo, la verdad. No pedí una lógica muy complicada, tampoco era de que pueda coger 20 números, un arreglo, lo que sea, una tabla de números y que te haga un cálculo.
simplemente sumar dos números, ¿verdad? Entonces, tú pones los dos valores, número 1 y número 2, y después set aquí le estamos diciendo que el resultado va a ser igual a la suma del número 1 y el número 2. Entonces, al momento de tú extraer ese resultado, cuando tú usas output en un proceso de tipo, con una función no será necesario, con una función directamente, la función te devuelve el valor siempre. Pero en un procedure tú tienes que, si tú quieres el valor directamente, también tú puedes haber hecho un select aquí, haber puesto aquí select resultado y que te lo devuelva directamente devuelve el resultado ahí mismo, o print, pero en este caso, nosotros queremos el valor como tal, ¿verdad? Poniendo que queremos usar, que queremos hacer un procedimiento que hace un cálculo súper complicado y queremos el valor resultado para usar en otro procedimiento, entonces, y hacer otro cálculo con él, ¿verdad? Entonces, tenemos el procedimiento que suma los números. Entonces, para nosotros obtener ese resultado, ese valor, tenemos que declarar una variable. Esto es lo bueno que tiene SQL, como lo había mencionado, a diferencia de PL, eso es bueno de Transact, SQL, mejor dicho. A diferencia de PL SQL, que nosotros tendríamos que declarar un bloque aquí, como si estuviéramos programando algo totalmente completo. Aquí yo directamente, fuera del procedure, fuera de nada, como si fuera un query, yo puedo poner aquí, no, declaro esta variable, resultados como un entero, y luego le digo exec para ejecutar el procedure, ¿verdad? El nombre del procedure, le entrego los valores de la variable. Y luego la variable de resultado tengo que igualarla a mi variable para obtener el resultado. Y yo le digo aquí, por último, output. O sea, le estoy diciendo que a diferencia de estos dos, que yo le estoy entregando el resultado número 2, ¿verdad? Yo estoy extrayendo el resultado de la variable del procedure a mi variable. O sea, para eso es la variable A, para eso es la para reservada output, ¿verdad? Entonces, con el print, pues no lo saben, el print es simplemente para imprimir un mensajito como este, ¿verdad? Como si fuera en consola, como si fuera un lenguaje. Entonces, vamos a ver. Y efectivamente me imprime el resultado que es 6, porque el número 1 y el número 2 son 3 los dos, y te da 6. Si yo pongo 4 aquí, debería darme 7. Sin problema, exactamente, sin problema alguno. Ok. Entonces, después tenemos la vista de cliente. La vista de cliente tenía un par de requerimientos bastante pesados, entre los cuales estaban que la vista sea indexada. En este caso a Víctor se lo olvidó, pero no hay problema porque lo explicamos nuevamente sin ningún inconveniente. Entonces tenemos la vista clientes órdenes, ¿verdad? Y esta vista básicamente está sacando todas las órdenes porque es un inner join. Al ser un inner join, estoy sacando todos los clientes que tienen órdenes, ¿verdad? Entonces yo estoy sacando el ID del cliente, el nombre, el correo, el ID de la orden, la fecha, la cantidad de artículos y el ID del artículo. Yo agregué personalmente, aparte del esquema binding, ¿verdad? Para que esté conectada directamente con la tabla y sea un poquito más rápida. Si no me recuerdan lo que expliqué ayer, el esquema binding te ayuda bastante useful, bastante bueno. Nos sirve para poder agilizar las consultas a vistas y poder indexarlas, ¿verdad? Entonces, a esa vista yo le agregué simplemente la descripción del artículo, porque en un ambiente obviamente para que tenga más sentido la vista, ¿verdad? Porque eso es algo que me gustaría explicárselo. Regularmente, al momento, las vistas no son tanto para nosotros, los desarrolladores o los mentores de base de datos, son más para los usuarios. Las vistas son más para los usuarios, son para facilitar visualización de datos. Entonces, un usuario no hace nada con la idea del cliente. O sea, vamos a suponer que tú tienes un analista de datos en el banco. ¿Qué él va a hacer con la idea del cliente? No hay mucho que él pueda hacer, la verdad, o con el ID de la orden. Es lo que le interesa saber los clientes, ¿verdad? El nombre del cliente, el correo, la fecha en la que se ordenó, cuánto ordenó, y más allá de la idea del artículo, porque eso es simplemente un número, ¿verdad? O sea, ese número, si tú no sabes qué artículo es, para ti no significa nada como usuario. Más bien nosotros cogemos la descripción en este caso, pero no hay problema, eso es, aquí estamos para aprender, eso es algo, ¿no? Entonces yo le agregué
el join con artículos y para que cumpla lo que nosotros pedimos, básicamente. Y aquí tenemos el resultado. No recuerdo muy bien si yo llegué a crear la vista o a crearla de esta forma, pero vamos a hacer un alter, por si acaso. No es esquema binding, exactamente. No es de error, ¿por qué? Porque no le estamos dando el esquema de las tablas. Recuerden que esquema binding tiene muchas restricciones, entre las cuales están que no se puede usar ningún otro tipo de join que no sea inner, que no se puede usar subquery, y otra de esas muchas restricciones que tiene es que hay que darle el esquema. En este caso, el esquema default, pero como quiera es una restricción que aplica en este caso. O sea, hay que darle el esquema, aunque sea el esquema con el que ya se genera automáticamente. Entonces ya tenemos la vista directamente bindeada al esquema, ¿verdad? Entonces aquí también yo agregué los dos índices, simplemente para mostrar la indexación de la vista. Esta vista se está organizando automáticamente por el ID. Está organizando automáticamente por el ID de la orden, ya que SQL, al momento de él hacer su cálculo, igual como con la heap table, él trata de organizar la cosa de una manera que le salga conveniente. El ID del cliente se puede repetir y se repite varias veces porque esta vista, más que sacar cliente, está sacando órdenes. Entonces, un cliente puede hacer varias órdenes. Entonces, SQL, vamos a probar primero. Exactamente, SQL automáticamente decidió que él va a organizar los datos de la vista en base al ID de la orden, porque este es el único ID dentro de esta vista que va a ser siempre único. Va a terminar siempre siendo único, porque tú nunca vas a tener, por lo menos en esta vista, en este caso, tú no vas a tener dos órdenes con el mismo ID. ¿Verdad? Entonces, al momento de tú crear la vista, aquí no, le voy a mostrar algo. Déjame ver. Cuando tú vas a crear un índice en una vista con esquema bind, lo había explicado ayer, pero lo voy a explicar de nuevo hoy, es que necesita, o sea, cuando tú lo bindas por esquema, ella necesita que tú le des, por así decirlo, una llave primaria. No es una llave primaria como tal, pero necesita una forma de organizar la data de la vista, porque ya como está bindada a un esquema, está actuando casi como una tabla. Entonces, nosotros tenemos la vista, esquema bound, ¿verdad? Lo primero que ella necesita es un cluster unique index, o sea, un índice único, como si fuera una llave primaria, por el cual organizar la vista. Si yo trato de crear este índice, debería darme un error. Exactamente, porque no tiene un unique cluster index. Entonces, para yo crear índice en la vista, primero tengo que darle una organización física. Eso sería creando un índice unique cluster, ¿verdad? Entonces, después de ahí podemos crear cualquier índice que nosotros queramos. Exactamente. Y la vista ahora está indexada. Vamos a ver. Aquí está, perfectamente. Entonces, ahora en teoría, si vamos a ver. Yo creé el índice con nombre, correo, fecha, orden y descripción del artículo. Vamos a quitar ID cliente, nombre, correo, vamos a quitar esto, fecha, orden, descripción del artículo, la ID del artículo no me interesa tampoco, y lo creé sin cantidad de artículos. Pero bueno, vamos a verlo así. Entonces, vamos a elegir donde el ID del cliente sea igual, vamos a coger el primero. Vamos a comenzarlo así. Exactamente. Entonces, fíjense que ahora la vista, bastante más rápida, no tiene que hacer el cálculo, ni el esquema, ni de nada, y directamente usa los índices de una combinación de los índices de la tabla y de la vista, ¿verdad? Entonces, simplemente explicando eso, ¿verdad? Eso faltó en este ejercicio y lo creamos y lo agregamos aquí ahora. Y lo voy a explicar por así por encima, para que lo tengan en cuenta. Al momento de tú crear un índice,
tú tienes que decidir bastante bien los campos y por el campo que tú vas a filtrar. Recuerden que el índice se crea en el campo en el que tú filtras. También hay índices compuestos, ¿verdad? Entonces tú podrías crear un índice donde tú tienes fecha orden, por ejemplo, fecha orden y el ID del cliente. En este caso, SQL va a tratar este índice como el ID del cliente como filtro y la fecha orden como un sorting, o sea, para organizar este índice, se va a organizar con la fecha orden. SQL hace esto, ya que la mayoría de veces que uno filtra con una fecha, usualmente uno está buscando una cantidad de días en específico. Entonces, con ID cliente como fecha orden, por ejemplo, él lo que haría sería, al usar ese índice, él tendría el índice organizado por fecha, de tal manera que, ok, él quiere entre tal y tal, ya yo tengo un orden físico, pero va a tener un orden en memoria también. Yo puedo cortar la tabla o la vista, en este caso, entre esas fechas con el índice, por la organización que tiene el índice, y después allá adentro, no sé, yo hago un SIC dentro de ese campo de datos y sería un poquito más rápido también. No suele hacer mucho, pero es una buena práctica, ¿verdad? Y después tenemos en el include aquí el resto de campos que serían seguidos en búsquedas comunes para no causar un key lookup, ¿verdad? Para no causar un key lookup directamente y para que nada más sea un seek, o sea, una búsqueda instantánea. Nosotros agregamos los campos que nosotros queremos que el índice traiga. O sea, al momento de buscar un cliente, ¿qué tú quieres exactamente que te traiga? ¿O qué es lo más común que tú vas a buscar al momento de buscar la orden de un cliente, ¿verdad? En este caso yo leí que era el nombre del correo del cliente, la fecha de orden y el artículo que ordenó, ¿verdad? Entonces, ok. Eso sería todo para el ejercicio que se dejó ayer. Entonces, ya vamos a continuar, vamos a avanzar directamente al contenido de hoy, que preparé un poquito eh, por encima. También me tomé la libertad de traer eh, un procedimiento porque me gustó bastante que me estaban preguntando ayer si se podía automatizar. Entonces, traje directamente parte del código con el que yo le hago mantenimiento a mis bases de datos. Esto es un estándar, hasta ustedes no podrían utilizarlo. Esto funciona en cualquier, o sea, yo le di un poquito, un par de detallitos personales, pero tú lo puedes usar en cualquier momento. Yo voy a explicar qué es todo este código que da miedo. Me supongo que dará miedo de verlo así por encima, pero yo voy a explicar una lógica bastante sencilla y es un estándar al momento de realizar mantenimiento de índice, ¿verdad? Tú puedes jugar con él un poquito. Entonces, vamos por partes. Lo primero que voy a explicar son, a ver, lo primero que toca hoy son, no, sí, déjame explicar primero los CTE primero. Voy a explicar los CTE primero. Déjame que avance, para poder ver bien el orden, ¿verdad? Ok, esto es un CTE. ¿Qué es un CTE? CTE, las siglas vienen de Common Table Expression. Common Table Expression. Algo así era, creo. Considero que me equivoco un poquito, pero según tengo entendido, son las siglas del CTE. Un CTE básicamente es como un pequeño bloque de código en el cual tú puedes hacer un cálculo, ¿verdad? Y generar una pequeña tabla temporal para utilizarla después en otro ámbito. La sintaxis es o sea, yo le estoy diciendo aquí, con el nombre del CTE, en el caso del CTE, y le digo as, porque yo le estoy diciendo la fuente de información, ¿verdad? La fuente de información, lo que va a hacer. Entonces, yo lo hice bastante sencillo, la verdad, porque es algo que no es muy complicado. Se puede llegar a complicar bastante, pero algunos se pueden llegar a complicar bastante, pero es bastante useful de cualquier manera. Entonces, el CTE es un pequeño bloque donde tú puedes hacer un cálculo y tú puedes particionar una consulta en esos pedacitos para tú hacer de una manera más eficiente. En este caso, yo tengo aquí un CTE bastante sencillo, ¿verdad? Yo estoy contando todos los usuarios.
todo campo de uso. Entonces, CTE ahora mismo va a tener en su registro, ok, estoy en la base equivocada. Sí, vamos a ver. Ok. Ahora mismo, este CTE tiene un total de 6 registros, ¿verdad? O sea, un count, un número 6, sencillito. Entonces, yo puedo, afuera de él, con una coma, declarar otro CTE o directamente utilizarlo, ¿verdad? Yo podría, vamos a comentar esto, ponerle, yo puedo usar directamente CTE, ¿verdad? Para completar la consulta. Select everything from CTE. Pero esto en realidad no es, que digamos, muy eficiente. O sea, vale más. Los CTE tienen que tener una función, tienen que, no lo usen así por usarlo. No se lo recomiendo, ni siquiera en una prueba técnica, porque esta consulta, así como está formulada, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque, o sea, yo estoy haciendo lo mismo, pero con pasos extra. Yo declaré un CTE y para poner un count y después seleccionar todo el CTE. O sea, eso no es para nada eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí sería eficiente? Vamos a suponer, lo puse así, pues si hay que ponerle coma. Cuando tú estás declarando varios CTE, tú pones una coma y continúas declarándolo. No tienes que poner el width otra vez, simplemente pones una coma y pones el nombre de la segunda parte del CTE, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí el CTE, yo hice mi cálculo, Vamos a suponer que yo en vez de directamente no quiero poner el count everything as total y después hacer otro count aquí abajo eh, y sumarle uno, ¿verdad? Suponiendo, porque yo podría hacerlo así, total más uno. Y sería prácticamente el mismo resultado. Sería prácticamente el mismo resultado. Pero, a diferencia de con el CT, yo estoy haciendo el cálculo del count dos veces, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros hacer esto directamente, nosotros podemos armar un CT, ¿verdad? Para hacer el cálculo principal. Y después seleccionar los datos de ese cálculo que me dio 6, presentarlo, porque yo puedo aquí, fíjense, como yo dentro de otro CT, yo puedo seleccionar el CT anterior. Seleccionarlo total, ¿verdad? Viene de aquí, más total, más uno, más, coma, uno más total, ¿verdad? Para obtener el mismo resultado, que sería total, que yo quiero aquí mostrar el total si tú le sumas uno de parte del CTE. Y después yo selecciono todo del segundo CTE. Y esto me da también el mismo resultado. Fíjense, totalmente lo mismo. Entonces, la consulta, esto en este caso, ¿verdad? Es un caso simplemente de aprendizaje. Eh, Ustedes con el tiempo tal vez encuentren uso más eficiente, una razón verdadera para utilizar el CTE, pero en este caso es simplemente para explicarlo. El CTE también sirve para otra cosa. En algunos diferentes manejadores como Postgres y MySQL, los CTE también se utilizan para query recursivo. ¿Qué es un query recursivo? Es un query que prácticamente se llama a sí mismo, él está llamando a él mismo para él ejecutar o encontrar algo que tú estés buscando por ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un go a esto para que esto aquí abajo se vea más bonito, ¿verdad? No se vea con el error. Entonces, básicamente, un query recursivo se usa con la lógica del CTE, o sea, con el Common Table Express, y funciona de la siguiente manera. Es como un for o un while, pero a diferencia de ser simplemente un loop que está corriendo múltiples veces, sino es simplemente una consulta recursiva. De ahí viene su nombre, ¿verdad? Entonces, en SQL Server, hay lenguajes, hay diferentes lenguajes como PLSQL tal vez, o MySQL, donde tú tienes que directamente decirle with recursive y le pone el nombre as, bla, bla. Tú tienes que decirle explícitamente que va a ser un query recursivo. En SQL no es necesario. En SQL simplemente tú le pones un union all. Entonces, eso es lo principal para hacer el query recursivo. En este caso, este que está aquí, que se lo había mencionado ayer, les mencioné ayer que les iba a mostrar hoy
algo muy importante para tú encontrar el resto de los folders. Entonces, la idea con los folders de Parent ID viene de que nosotros estamos haciendo un sistema o realizamos un sistema ya en la institución y necesitábamos encontrar los folders. ¿Por qué? Encontrar los folders hijo y los folders padre para hacer operaciones como mover un folder o borrar un folder o actualizar, por ejemplo, si tú borras el folder padre, ¿cómo tú vas a borrar los folders hijos que tienes? O sea, ¿cómo tú lo encuentras? Tal vez tú pensarás, ven acá, pero yo estoy auto relacionando mi tabla, ¿verdad? Yo podría simplemente ponerle un on-delete cascade y simplemente que cuando se borre el folder padre, se borre el folder hijo. Bueno, lamentablemente, un segundito, vamos aquí, y un ratito, un segundo. Lamentablemente, fíjense, aquí yo no puedo cambiarlo, o sea, no puedo cambiarlo, no me deja. No, él no quiere. A diferencia. La razón por la cual él no me deja es porque SQL tiene una cláusula que evita, en toda costa, tú hacer operaciones de cascada o operaciones recursivas, directamente él no las quiere hacer. O sea, tú puedes hacerla con código, pero él no las quiere hacer, no la quiere hacer, está negado a hacerla. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tabla que se relacione a sí misma, si tú tienes un delete cascade activado, te puede traer algunos problemas no esperados, ¿verdad? Casi en ningún caso de borrar las llaves en cascada es una buena idea en ambiente de producción, porque, por lo repito, te puede traer problemas, pero normalmente no hay problema. O sea, normalmente SQL te deja sin problema alguno. Ahora, alguna tabla que se refiere a sí mismo puede causar que tú pierdas la tabla completa, porque ¿qué pasaría si yo borro vamos a suponer que yo tengo un folder que se llame raíz y dentro de ese folder están todos los folders del sistema de archivos, absolutamente todos los folders, el folder de recursos humanos, el folder del departamento de TI, el folder todos los folders. Y alguien sin querer le da a eliminar al folder. Si tú tienes cascada, él no te va a dar error, no te va a detener. Y si tú no tienes una confirmación, bueno, ¿qué va a pasar? Tú vas a borrar todos los folders de la institución, básicamente. Eso es lo que va a pasar. Y después te van a votar. Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, SQL se ahorran ese problema, se ahorran esa demanda, pues tal vez, porque tal vez haya uno que lo demande y le diga, no, esto es culpa tuya. Y directamente te dicen, bueno, si tú quieres hacerlo, busca la forma de tú borrar todos los folders, ¿verdad? Entonces, la forma de borrar los folders sería identificando qué folder es hijo de quién, ¿verdad? No, perdón, folders. ¿Qué folder es hijo de quién? El problema es que mientras más grande la tabla, en este caso la tabla tiene 3 campos, o sea, aquí lo encontramos de una vez, aquí no hay problema. Pero vamos a suponer que nosotros tuviéramos 50 o 60 o 100 folders y están relacionados uno con otro, o vamos a poner hasta 1000 folders, están relacionados uno con otro, este hijo de este hijo de aquel, este hijo de aquel. ¿Cómo tú posiblemente encuentras una forma de borrar el folder padre y borrar a sus hijos? Bueno, aquí viene la recursividad en un clutch. O sea, vamos a explicar lo que está haciendo esta recursividad en pocas palabras. Entonces, vamos a insertar otro valor. Dame ver. 1, 2, 3, exacto. Hijo del hijo del hijo. Perfecto. Tenemos a hijo del hijo del hijo. Entonces, vamos a ver que no responde. Nos trajo los mismos 3. ¿Por qué? Este query, como está formulado, él ahora mismo yo lo puse para que tú le das un hijo y que te dé la jerarquía hacia arriba. O sea, básicamente dice, mira, el folder 3 tiene papá el número 2 y el folder 2 tiene papá el número 1 y el 1 es el padre, no tiene padre, o sea, ese es el tatarabuelo, o sea, Adán. Entonces, si nosotros ponemos
1 aquí, le ponemos FH, aquí ponemos F, o sea, básicamente el mismo query, pero al revés. Entonces él me va a dar, ahora me está dando, yo tengo el padre y yo quiero los hijos ahora. Entonces te puede servir bastante, tú puedes declarar un procedimiento, crear un procedimiento que se llame find child o crear una función que se llame encontrar hijos o encontrar padres. Tú le pasas un parámetro, esto sería un parámetro en este caso, ¿verdad? Uno podría poner aquí declare arroba root como entero y aquí le pasamos la ruta root, y aquí le damos el parámetro que sea, ¿verdad? Poner 3 aquí, por ejemplo, y va a funcionar de manera. Espera. El keyword with, ok. Aquí. Eso es otra cosa que le tengo que decir. Los queries recursivos son bastante ñoños. Ellos tienen que estar solos, ellos tienen que estar en un bloque totalmente solo y tú tienes que usarlo. Él te obliga, ese SQL te obliga a usarlo. O sea, tú no puedes crear el CTI y dejarlo por ahí en una isla, como cuando tú podrías hacer una consulta y dejarla por ahí y después tú vuelves a ella. En el caso del CTI, tú lo tienes que usar ahí, básicamente. No lo usas, lo perdí. Te va a dar error también, en este caso. Como medio error, por ejemplo, porque como es ñoño, como es bastante ñoño, que me está diciendo aquí, mira, yo tengo que ser el único en este bloque, yo no puedo estar al lado de nadie, ni siquiera al lado de una variable. O sea, tú tienes que ponerle un punto y coma para tú decirlo que yo terminé esta sentencia. Ahora estoy en la sentencia del CTI hasta que acabe la sentencia del CTI. Si no acaba la sentencia del CTI, no puedo usar más nada. Entonces, aquí, entonces, ¿verdad? Le voy a aplicar la lógica ahora de cómo funciona el CTI. Bueno, vamos a cambiar esto, vamos a poner tarea otra vez, ¿verdad? Yo aquí de folders estoy seleccionando el parent y el ID, ¿verdad? Del folder número 3. Del folder número 3. Sí. Ustedes dirán, ¿cómo esto se convierte directamente en todo esto, ¿verdad? En que encontró el hijo. Bueno, de la siguiente manera. Tú tienes ID y parent ID de folders del ID que tú quieres. Después tú vas a unir, union all, tú vas a unir todo de folders nuevamente, pero la diferencia es que ahora tú vas a hacer un join con el CTI que tú estás usando dentro de la misma ejecución. Esto es mágico, me encanta. O sea, tú estás dentro de la ejecución, o sea, prácticamente tú no lo has creado aún, porque tú lo estás declarando, pero ya él, como es recursivo, se creó aquí, ¿verdad? Él se creó con este dato. Recursividad ahora mismo tiene solamente este registro. Y al momento de tú unirlo, tú estás seleccionando todo de folder, donde el ID de recursividad sea igual al papá del folder, del primer folder, o sea, del folder que tú agregaste. Esta es la forma en la cual tú encuentras los hijos, ¿verdad? Y como le digo, es la misma lógica, pero al revés. O sea, si tú quieres encontrar a los padres, la diferencia es que en vez de directamente usar el ID de recursividad para encontrar los padres en folders, tú usas el papá de recursividad para encontrar los hijos en folders. O sea, aquí ponemos un 1. Ok, me confundí en algo. Wow. Eh, sí, me confundí. Wow, yo no sé qué yo he tenido en estos últimos 2 días que me ando confundiendo en declarar, en poner los valores del join aquí una y otra vez. Pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso. O sea, básicamente esa es la lógica del query recursivo. Bastante useful, ¿verdad? Para encontrar los folders. Eso te puede servir también, porque nosotros creamos, no se te ha ido la luz. Por lo menos, algo es algo, ¿no? Por lo menos no se me ha ido la luz, ¿verdad? Esto es algo que te puede servir a ti, por ejemplo, para tú borrar a todos los folders, ¿verdad? Tú puedes sacar a los hijos, tú puedes hacer el query recursivo para sacar a los hijos y directamente, entonces,
cuando tú vayas a hacer el delete from para tu borrar a los padres, tú directamente pues podría poner aquí delete from folders where, ¿verdad? Y aquí vamos un subquery, vamos un subquery con la recursividad. Select ID from recursividad, where ID in. Esto es algo que no expliqué, que es bastante bueno también, que tiene secuela. Tú puedes, ¿verdad? Aquí yo le estoy diciendo, donde el ID esté, si el ID está aquí adentro, si el ID está dentro de recursividad, bórralo. Entonces SQL automáticamente, él mismo se organiza al momento de hacerlo de esta manera, él mismo se organiza para borrar los folders en el orden en el que se borra, o sea, del maíz o al mapa. Entonces, básicamente, esos son los queries recursivos. Les recomiendo, son bastante complicados, la verdad. Yo personalmente, a día de hoy, todavía me falta dominarlo perfectamente. Pero son bastante importantes, ya para ambientes, para lógica de negocios más complicadas, cuando tú tienes tablas que se referencian a sí mismas, ¿verdad? Entonces, es algo que es bueno saberlo. Entonces, bueno, eso, bueno, yo hay una idea así complicada, ahora que me fijo, llevo prácticamente 20 minutos en el punto 1, ejercicio 1, en los CTI, los queries recursivos. Pero bueno, entonces ya esto sería un poco más rápido. Después cuando después vamos a llegar otra vez a la parte complicada. Esta parte es bastante sencilla. Son básicamente funciones de ventana. Son funciones que te permiten tú contar o hacer un cálculo de cualquier tipo, ¿verdad? Creo que lo mostré en el primer día, pero no lo expliqué correctamente, ¿verdad? No lo expliqué muy a fondo. Esto es lo que, tanto round number como rank, también existe dense rank, que básicamente hacen lo que su nombre dice. Round number lo que hace es que te cuenta las filas, te cuenta las filas. Si tú no le pones una partición, él te va a contar todas las filas en la tabla, te va a decir, te va a crear un campo como si fuera una fila, ¿verdad? Partition, en este caso, funciona como un group by. Partition funciona como un group by. En este caso yo le estoy diciendo, parte por el nombre, o sea, agrupa por el nombre. Entonces tú me vas a decir el nombre de cada fila, el número de cada fila donde el nombre sea el bit, ¿verdad? Y algo que es default, hay que ponerlo default, es un orden, hay que organizarlo por default. Si tú no pones esto, te va a dar error. Pues aquí tenemos básicamente, fíjense, hay una fila que se llama Manuel Pomo, porque yo le estoy poniendo una partición. Hay 3 filas que se llaman Michael Ramírez y hay 2 filas que se llaman Stacy Valley. Bueno, yo quito esto. Entonces me va a contar todas las filas sin importar lo que tengan, sin agrupar de ninguna forma. Simplemente me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas que están. Sin problema. Eso es el round number. El rank, en este caso, es un poquito diferente. El rank lo que hace es que rankea las cosas en el orden, ¿verdad? A no ser que tú lo partas, tú puedes también ponerle partition aquí. Partition by, vamos a poner descripción del artículo. Esto, en realidad, como no hay artículos que tengan la misma descripción, entonces en teoría debería devolverme un montón de unos. Espérate, todo el taller 1. Exacto. Esto debería devolverme exactamente. O sea, básicamente es un ranking. Es un ranking. Todas son el primero en su rango, porque yo estoy partiendo por la descripción y no hay 2 descripciones iguales. Entonces todas son el rango número 1. Ahora, si yo no pongo partition, entonces él va a rankearla en el orden en el que tú le pongas. En este caso yo quiero que sea por orden de precios, de la más cara a la más barata, ¿verdad? Entonces, pues básicamente aquí está. Me dice que la más cara es la Lenovo Legion 5 Slim con un monto de 55,000 pesos. Luego está el i9 14,900K, 23,000. Eso cuesta casi lo mismo que una computadora. Luego tenemos memoria RAM aquí, lo demás, y me dice el rango en el que se encuentran en base a su precio, ¿verdad? Del más caro al más barato. Entonces, también existe Dense Rank, existen más funciones de ventana que hacen bastante cosas
que dependiendo del caso de uso puede ser bastante buena. Así que los dejo a ustedes investigarlas, buscarlas y leerse la documentación para entender bien cómo funciona, ¿verdad? Más profundo, porque te pueden ayudar bastante, ¿verdad? Tal vez en el trabajo te ponen a buscar las 50 las 50 instituciones que más gastan, ¿verdad? Tú podrías poner aquí un select, everything from, ajá, y tú usas esto como tu fuente de información, as a, y le pones aquí un where a punto el rank, ¿verdad? Vamos a poner esto entre de corchete. Recuerden que los corchetes son para que él nos permita usar la palabra reservada. Entonces nosotros queremos, vamos a suponer que queremos el número 5, entonces podemos elegir aquí perfectamente el número 5 y nos daría el mouse force, ¿verdad? Es el quinto objeto, el quinto artículo más caro. Entonces, sin problema de este lado, ¿verdad? Entonces, ellos tendrían las funciones de ventana, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la segunda parte, que es a programar dentro de SQL. Les digo, yo diría que esta es mi parte favorita, ya que no cierren su mente con SQL. O sea, tú puedes ser un desarrollador, tal vez te gusta hacer algo en desarrollo, pero el desarrollador puede hacerlo prácticamente todo. Dame un segundo que estoy buscando algo para darle un ejemplo. Eh, 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 un segundito. O bueno, el correo ahora. Te voy a tirar un screenshot directamente. Ahí está. Te voy a dar un ejemplo bastante bonito, para que se hagan una idea de que SQL de verdad puede hacerlo todo. Fíjense, aquí existe algo, existe algo muy bonito que se llaman jobs en SQL. Los jobs son tareas que se ejecutan al día, ¿verdad? Una tarea que tú puedes ponerle, no, ejecútate a las 5 de la tarde, o a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Con un procedure, yo creo un procedure, o sea, yo básicamente hice una página, no una página web, un correo, un sistema de correo, que cada vez que se ejecuta una de mis tareas y corre perfectamente, él me manda un correo con estos parámetros que están aquí, ¿verdad? Y eso es poniendo HTML directamente en SQL. O sea, tú pones el HTML, SQL, que se lo vamos a investigar porque es algo que no puedo mostrárselo, ¿verdad? No es como que yo me puedo meter al servidor de producción ahora y mostrárselo. Miren aquí. Pero es algo bastante lindo, ¿verdad? SQL tiene un sistema de correo, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras con él. También, incluso con Procedures, yo llego y mando CSV. Excel, digo, SQL no te permite generar un Excel, pero SQL tiene, creo que era así, SP, CMD, CMD, no recuerdo bien, no recuerdo bien que era la sintaxis, pero SQL te permite abrir una línea de comando incluso y de todo. Pero bueno, entonces yo voy a aprovechar y vamos a hacer todo junto aquí. Entonces, vamos a aplicar los procedimientos complicados mientras explico este procedimiento. También nos ahorramos algo de tiempo y explico lo que son DMD, ¿verdad? Tranquilos. Vuelvo y repito, esto da miedo, de verlo da miedo, porque la primera vez que yo vi algo de ese estilo, algunas tareas de migración que ya había visto en otras bases de datos de la institución, cuando yo recién estaba adentro, me daba miedo, pero después con el tiempo tú lo ves y dices, no, esto es bastante sencillo, ¿verdad? Se lo pueden llevar el código. O sea,
porque esto es simplemente una tarea de migración, una tarea de mantenimiento un poquito estándar, ¿verdad? Entonces, miren, vamos por partes, vamos por partes. Existe algo muy bonito en SQL que se llaman DMVs. Un DMV, sus siglas son Data Management Views, que son vistas que te permiten tú ver información del servidor, ¿verdad? Ver información del servidor. Déjame ver. Select everything from. Si tú quieres sys, punto, te van a salir realmente casi todas una gran parte de de los data management view, ¿verdad? Que son vistas que son dinámicas también, son bastante dinámicas, que van cambiando, o sea, son vistas, pero sí, son vistas, o sea, básicamente son vistas, ¿verdad? Con toda la información del servidor. Con estas vistas, tú puedes obtener muchas cosas. Entre esas cosas que tú puedes obtener son los índices, las tablas, es con SQL CMD. Bueno, da igual, o sea, da igual la sintaxis para abrir el CMD. No como que yo pueda hacerlo en este servidor, porque este servidor yo creo que no tiene ese permiso, pero, eh, pero se puede, ¿verdad? Porque el CMD se abre en el servidor, no se va a abrir en mi computadora, se va a abrir en el servidor, pues, servidor remoto. Yo simplemente se lo mencioné para que sepan que ustedes no se cierren, ¿verdad? No se cierren. Incluso ese job que yo les mostré ahí, ese job es un código, una conexión, una API. Déjame ver si lo encuentro, no. Bueno, ese job que yo les mostré ahí, la foto que yo les mostré, ese correo, ese job me actualiza la moneda, los cambios de moneda del peso al dólar, del peso al euro, del peso a la moneda brasileña, para ya hacer conversión entre la base de datos de montos y cosas así. Y está hecho en PowerShell. O sea, el código de PowerShell, una conexión a API en PowerShell, y después yo lo inserto en la tabla. Y al job yo le dije que ejecute un archivo de PowerShell que tengo por ahí. O sea, básicamente. Pero básicamente para decirle que en ese SQL tú puedes hacer casi lo que sea. Yo me he dado cuenta con el tiempo que aquí se te ocurre algo y tú puedes hacer. Tú puedes mandar un correo, puedes. Algún día voy a hacer yo una página web en SQL y se la voy a mostrar. Algún día. ¿Verdad? La voy a mandar por el grupo. Voy a decir, miren, está hecho en SQL esa página web. No importa el lenguaje que uno utilice, ¿se refiere al lenguaje SQL? No, no importa mucho. Lo de los correos, es posible que sea una función de SQL Server, únicamente, es posible, los servidores SQL Server, pero todas esas funciones, la mayoría son estándar, o sea, créeme que si SQL Server tiene un sistema de correo, Postgre va a tener el suyo, porque no se van a quedar atrás, ¿verdad? Es una competencia que ellos tienen, uno como, pues no es como que, no, yo voy a perder, ¿verdad? Está bien. Entonces, miren, tenemos esta vista aquí, que por el nombre podemos saber que me dice System DM barra baja DB barra baja Index Physical Stats. Estas son las estadísticas de los índices actualmente en la base de datos en la que tú te encuentras. Por ejemplo, en la que tú te encuentras, puedes poner el nombre de la base de datos y él te va diciendo, él te va a decir la estadística de los índices de esa base de datos, ¿verdad? En este caso yo le estoy pasando, DBID es una función que te da el ID de la base de datos en la que tú te encuentras actualmente, ¿verdad? Lo hice de manera para que el procedure sea especializado, ¿verdad? Por base de datos. Entonces, por ejemplo, todos son valores estándar, no tienen que pasarle nada de esto, a no ser que sea muy complicado, ¿verdad? Porque se fijan, tú le estás pasando, o tú le puedes decir, no, pásame el object ID, pásame el index ID, o pásame la partición número tal. La partición número tal es porque las tablas se pueden partir en base de datos súper grande, cuando hay cientos de millones de registros. Lo que hacen los DBA es que parten las bases de datos por año. Y SQL en realidad sabe que es una sola tabla, pero físicamente está dividida en pedazos, ¿verdad? En memoria él sabe que que es una sola tabla, pero con el fin de que sean más óptimos, ¿verdad? Porque es más óptimo. Un índice de 100 millones de registros es un índice lento de cualquier manera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, simplemente se lo digo. Entonces, por eso esta parte de aquí la pueden ignorar, ¿verdad? Esto es ya cosas extras, tú le puedes decir. Si tú tienes una partición, tú le puedes decir a qué partición arreglar los índices. Si tú tienes, si tú le pasas el índice ID directamente, el ID del índice, perdiste básicamente la dinamicidad, porque tú quieres que sea dinámico, tú no quieres tener que decirle el índice que tú quieres que le haga mantenimiento a este procedimiento en específico, ¿verdad? Entonces, la única dos cosas que importan son
el DBID, que en este caso yo le pongo DBID, ustedes pueden crear el procedure en una base de datos y ponerle directamente el nombre de la base de datos, porque podría ponerle el nombre, podría ponerle taller SQL. Creo yo que debería encontrarlo si yo le pongo el nombre exactamente así. Bueno, él, ok, él pide solamente el ID. Bueno, está bien. Entonces tú podrías ponerme, ver, debe name, yo creo que debe name, si no me recuerdo, te devuelve el entero. Ah, no, tú le pasas el ID de la base de datos y te devuelve el nombre. Bueno. Solo que había otra forma de hacerlo. Había una función que tú le pasabas el nombre y te devolvía el nombre. Ah, esta misma yo creo, sí. Ah, sí, tú le puedes pasar el nombre de la base de datos y te vuelve el ID. Pero en este caso, si tú no le pones nada, te va a devolver el ID de la base de datos en la que tú te encuentras, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Tú tienes que decir la base de datos a la que tú quieres que él le haga el cálculo, ¿verdad? Porque recuerden que las bases de datos del sistema también tienen índice. Y si ustedes lo crean en general, en plan, no le ponen esto y él se pone a sacar todos los índices que es la base de datos, tú vas a hacer un mantenimiento a base de datos del sistema que no se fragmentan prácticamente. Que o sea, no tendría mucho sentido hacerlo, o sea, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de que todo da igual. Y esta parte de aquí es una función que dice detallado, ¿verdad? Hay la dos importante, hay mucha, esto es el modo en el cual tú quieres que él haga la búsqueda de la estadística de los índices físicos, ¿verdad? Tú puedes ponerle detallado, yo le pongo detallado, porque los índices se fragmentan. Entonces, esta otra parte que también era un tema de la clase, que es estadística. Los índices se fragmentan y las tablas llevan estadísticas. Las tablas tienen unas estadísticas que están aquí, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto prácticamente toda esa carpetita que uno ve y nunca usa o en el ITRE, en ninguna parte, y uno no sabe qué son. Aquí vamos a explicarla un poquito por encima, ¿verdad? Para que sepan que todo tiene su función en ese cuadro. Tenemos esta pequeña carpetica que tiene las estadísticas. Esas estadísticas usualmente pertenecen a los queries, son estadísticas de query, ¿verdad? La que tú puedes ver la estadística de el índice, en este caso, como es de la llave primaria, es básicamente la estadística de la tabla, o sea, porque la llave primaria es la tabla, prácticamente, pues tiene toda la información de la tabla, ¿verdad? Entonces, veis el rango, que bla, 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 que el tamaño, el largo averaje de cada fila, qué gallo, la densidad, y te fijan, aquí te dice cuándo fue la última vez que él actualizó esa estadística. Yo podría agregarle, vamos a suponer, unos 20,000 registros y tal vez él no actualice todavía las estadísticas. Entonces, si yo le pongo limitado, creo que era limited así, entonces, límite es más eficiente, porque el límite te trae la información un poquito ahí. Él te trae lo que él tiene en estadística. Él no trata de buscar, de recalcular para buscar, ¿verdad? Esto es bueno para eficiencia, ¿verdad? Cuando tú quieres, no, yo quiero a ver cómo está la fragmentación según la estadística. Pero en realidad, para un procedure de mantenimiento de índice como de este estilo, lo bueno sería usar details, ¿verdad? Para que él si están insertando campos y se está fragmentando la base de datos, no tú vas a hacer el mantenimiento, que lo haga el mantenimiento en base a la fragmentación actual, no a la fragmentación de ayer, por ejemplo, porque hay bases de datos, por ejemplo, la base de datos de allá se fragmenta rápido, porque entran muchos datos todo el tiempo, todo el día. Entonces, hay que hacerla detallada, el mantenimiento. Entonces, se fijan aquí, en este caso, no hay mucho detalle. Pero fíjense que me trajo dos filas más, me trajo dos índices más que tal vez de una tabla que se habrá creado y que no, él todavía no tiene estadística de esa tabla, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice la profundidad del índice, el nivel, la fragmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y las páginas, ¿verdad? Que las páginas, como le digo, son los índices, usualmente, los mejores índices son los que tienen menos páginas, ¿verdad? Entre menos páginas tú tienes, entonces menos hay que buscar. El índice de una vez tiene todo, ¿verdad? Y también nos muestra lo que expliqué la otra vez, que era lo que es un heap table, ¿verdad? Esta tabla, esta tiene que ser la tabla de proveedores sin índice que creamos ayer, ¿verdad? Aquí no aparece el nombre. La tabla de proveedores sin índice que creamos ayer, que es un heap table, que es básicamente una tabla que no está organizada físicamente. Para SQL, ¿verdad? Todo tiene un índice, sea heap o no heap, ¿verdad? Entonces, esta información
física de la tabla, ¿verdad? Entonces, se fijan aquí, cluster index, cluster index, este índice de cluster y las dos tablas que son heap, que yo creo que un tipo de datos y proveedores, la tabla tipo de datos que quede para explicar y la tabla de proveedores sin índice, ¿verdad? Entonces, este procedure, digo, esta vista, esta es básicamente la combinación de la vista de índices que trae únicamente los índices, ¿verdad? Porque estoy uniendo la Data Management View de la estadística física del índice y la de índice, y la estoy uniendo para, obviamente, ustedes saben lo que hace un join, estoy uniendo esas dos pistas para poder ver la estadística de cada índice, ¿verdad? Entonces, aquí esto es otra funcióncita que básicamente me está diciendo el nombre del esquema, porque yo uso esquemas diferentes para yo saber genuinamente dónde está el cosa. El nombre de la tabla, object name, es una función que tú le pasas el ID de cualquier objeto, sea un procedure, sea un índice, sea una tabla, y te va a devolver el nombre del objeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el nombre del índice y el nivel de fragmentación en porcentaje, ¿verdad? Que van diciendo la fragmentación. Entonces yo le tengo esta condición porque yo no quiero, primero el índice 0 es un índice default de SQL, por eso uno lo está ignorando directamente aquí, ¿verdad? Para que todos los días no se meta dentro de el mantenimiento sin razón. Y aquí tenemos también la fragmentación en porcentaje. Usualmente cualquier índice que tenga menos de 10% de fragmentación es un índice que se puede dejar para hacer mantenimiento otro día, ¿verdad? 10% de fragmentación, no una fragmentación tan grande, esos son un par de registros que se agregaron de último, ¿verdad? Entonces, uno no quiere, los mantenimientos de índice toman mucho tiempo y bloquean las tablas se bloquean, es decir, que yo no puedo hacer select en la tabla en lo que está el índice está dentro de mantenimiento. No puedo hacer update, no puedo hacer delete, todas las transacciones se bloquean en esa tabla, ¿verdad? Les voy a también de un promptico, les enseño una bella consulta. Estamos en talleres SQL, vamos a coger clientes. Así. Clientes, no usuarios, ¿verdad? Y vamos a poner aquí with no log. With no log lo que hace es que se salte ese bloqueo de SQL, ¿verdad? Porque la tabla siempre se bloquea, la tabla se bloquea en varias ocasiones. Una, en una transacción. Si tú estás haciendo un insert, la tabla se bloquea, ¿verdad? Pero usualmente los inserts son tan rápidos que tú ni cuenta te das, pero la tabla se bloquean cuando tú haces un insert, cuando tú haces un update y cuando tú haces un delete. With no log, se salta ese bloqueo y saca la información de la tabla de cualquier manera. Eso sí, tiene un pero, ¿verdad? Siempre ustedes saben que todo lo que es muy bueno para ser cierto es porque es muy bueno para ser cierto. Vamos a suponer que tú estás insertando 10,000 registros y tú haces un select usuario with no log. Tú haces la consulta y la primera vez te va a traer 2,000 usuarios. La segunda vez te va a traer 3,500. O sea, él está insertando lo que tú estás haciendo en la consulta porque la data todavía no está, pero esa data no está comiteada aún porque la transacción no ha acabado, ¿verdad? Entonces es posible que tú puedas hacer un select everything from algo, ¿verdad? Con no log. Te trae un registro que en 5 milisegundos a partir de ahora no va a existir. ¿Por qué? Porque tal vez falló la transacción, ¿verdad? Él te está mostrando los registros mientras están en la transacción, pero si falla la transacción, tú lo vas a tener en tu resultado, ¿verdad? Entonces, no es muy recomendable utilizarla, ¿verdad? Casi bajo ninguna circunstancia. Ahora, una buena, otro with que es muy bueno es with raw log, ¿verdad? O sea, se lo voy explicando por encima, ustedes lo anotan y después lo ven más a profundidad, ¿verdad? With raw log, lo que hace es que cuando tú haces un update, ¿verdad? Vamos a hacer un update usuario, por ejemplo. Set nombre igual, hola, ¿verdad? Where, ID igual 1, ¿verdad? Vamos a coger esto aquí y esto va al lado, creo que era aquí. Yo me recuerdo era aquí, exactamente. Rawlog, with Rawlog es una muy buena que funciona. A diferencia de with NoLog, que es para tú extraer la sin saltándote el bloqueo. With Rawlog lo que hace es que le dice SQL, mira,
en este update, en vez de tú bloquearme la tabla entera y dejarme a nadie sin poder hacer nada, bloquea únicamente la fila que tú estás actualizando, ¿verdad? En este caso, se puede utilizar, ¿verdad? En insert no se puede usar raw lock porque la fila aún no existe. Cuando tú estás insertando, la fila aún no existe. La fila va a existir cuando acabe la transacción. El raw lock se usa en update, ¿verdad? Para tú decirle, mire, en vez de bloquearme la tabla, bloqueame el registro que estoy actualizando y ya. Entonces, si yo haría un select del usuario 1 mientras está actualizando con raw lock, no me dejaría, pero me permitiría hacer un select del usuario 2, por ejemplo. Entonces, ya, expliqué eso porque son datos, son buenos datos que saber, ¿verdad? Uno lo puede, o sea, para que lo sepan, ¿verdad? Queda grabado y ustedes después, cuando están viendo de nuevo, lo buscan y lo ven más a profundidad, ¿verdad? Y ven exactamente mejor cómo funciona. Entonces, no me gusta esto. Bueno, ya lo habíamos gustado. Y delete tiene, no sé la verdad, no es sincero, yo no he visto si delete tiene uno. Es posible, cabe la posibilidad, es posible que haya un withdraw log de un delete. Es verdad, muy buena idea, lo voy a buscar cuando acabemos el curso, ¿verdad? No vamos a perder mucho tiempo ahora, pero lo voy a buscar cuando acabemos el curso. Deberían hacer lo mismo, porque puede servirte para bastante, ¿verdad? Para evitar que la tabla se bloquee. Y así te evita los tiempos de boost. Entonces, ya explicamos lo que es un DMV, ¿verdad? Miren el resultado del DMV. Como yo estoy haciendo todo esto inner join con índice y cosas, en vez de traerme todos los datos extra que me estaba trayendo, porque me estaba trayendo, como yo estaba seleccionando los physical stats, ¿verdad? Y estaba haciendo estadística, me estaba sacando todo, varios de un mismo índice, índice que tal vez tengan varias estadísticas, porque esa escuela actualiza sus estadísticas y va agregándolas con el tiempo, ¿verdad? Ahora simplemente tengo lo que yo necesito, que es, tengo el nombre de la tabla, el nombre del índice, ¿verdad? Estos dos están nulos y salen aquí. ¿Por qué? Porque SQL físicamente él tiene un índice creado. No es un índice puro, es que simplemente para él toda la tabla tiene índice, ya sea heap, cluster o no cluster. Ya saben que heap no es un índice como tal, no es un índice físico, es simplemente una organización temporal que él le da a la tabla. Entonces, por eso aparece aquí, aunque el index name aparezca nulo, porque no tiene nombre de índice, o sea, no hay nombre, porque no es un índice, es simplemente la tabla como está, ¿verdad? La tabla entera, por así decirlo, es un índice. Fíjense que son tipos de datos y proveedores sin índice. La tabla entera es un índice. Y fíjense que ya tiene fragmentación, ¿verdad? Tiene 0.55 de fragmentación. Si yo le quitara esto, no me saldría nada, porque yo le estoy, como le expliqué anteriormente, aquí estoy diciéndole que el nivel de fragmentación tiene que ser mayor a 10%. Y ninguno de los índices que tenemos aquí tiene ningún tipo de fragmentación. Entonces, bueno. Entonces, ¿y qué pasaría si tengo muchos datos, miles de datos? ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo así? Muchos datos. Si tú te refieres a lo de raw lock, eh, él va a bloquear todo. Ese SQL tiene un queue por los bloqueos. Tipo, si la tabla está bloqueada cuando se desbloquee, sí, sí. Él se llama thread pool. O sea, es un pool donde él va guardando todas las consultas y ellas van ejecutándose con el tiempo. Eso sí, les digo que SQL tiene una función para matar consultas que llevan mucho tiempo esperando. Si tú tienes más de 30 segundos esperando tu consulta, él te va a hacer algo que se llama deadlock, que es básicamente no tiene recursos, no te puedo atender ahora, vete. Y le voy a dar prioridad a otra consulta que tiene más prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, que llegó primero tal vez. Pero bueno. Entonces, ahora vamos a aplicar un cursor. Imagínense el cursor como un for, es un for, como existe en todos los lenguajes, en .NET, en Go, en lo que sea, ¿verdad? Un for. Ustedes saben, for es simplemente una lógica matemática de recursividad. Entonces, aquí yo tengo un for, no era parte del curso, pero lo voy a explicar porque estamos explicando procedimientos ya a nivel avanzado, ¿verdad? Esto es algo de procedimiento avanzado. Entonces, yo aquí tengo estos tres nombres: esquema name, table name, index name y el fragmentation, ¿verdad? Todos estos son en el varchar. Y tengo la fragmentación en un float, porque es un porcentaje. Los porcentajes se guardan en float, ¿verdad? O en numérico, en decimal, en realidad. Pero tú necesitas los decimales, ¿verdad? Tú lo necesitas, así que tú puedes guardar lo que tú quieras, ya sea float, decimal o numérico. Pero necesitas los decimales, ¿verdad? Para guardar la fragmentación. Porque si no, no sirve de mucho. Entonces, un cursor, básicamente,
en vez de él guardar toda esta información que está aquí, ¿verdad? Toda esta información que está aquí, él no le está guardando todo. Él va a guardar de una en una, como si fuera un for, cada registro uno por uno. En vez de ser un bulk, o sea, vamos a poner un bulk mantenimiento, él va haciendo uno por uno, porque así es que funciona el mantenimiento, porque es una función que tú estás ejecutando. Va una por una, ¿verdad? Entonces, el cursor guarda toda la información de esto. Cuando tú estás diciendo aquí, declárame un cursor para esta data. Entonces, él va a cursar toda la data, una por una, una por una. El primer registro, segundo registro, tercer registro, cuatro registros. Y así, él va haciendo la ejecución una y otra vez, ¿verdad? Entonces, tú abres el cursor. Esta es la lógica, o sea, esto es estándar. Tienes que abrir el cursor para comenzar la ejecución, ¿verdad? Ya terminaste de declarar el cursor, ahora tienes que abrir el cursor para comenzar la ejecución. Y tú le dices, fetch, o sea, que comience, coge el primero. El siguiente, de index cursor. ¿Se fijan? From, miren el from aquí. Por eso que les digo que from, no piensen en from como tabla, sino from, una fuente de información. En este caso, nuestra fuente de información es el cursor, que tiene la data del registro, ¿verdad? Entonces, ahora mismo está vacío, ¿verdad? Porque yo creé un cursor para esta data, pero ahora mismo está vacío. Aquí en este momento de ejecución, él está vacío. Cuando yo lo abro y le digo fetch next, entonces él se abre el cursor. Y le digo, insértame los datos que tú tienes dentro de, bueno, yo quiero el nombre del esquema, el nombre de la tabla, el nombre del índice y qué tanta fragmentación tiene, ¿verdad? Recuerda, yo estoy cogiendo un solo valor. Yo estoy cogiendo un solo valor porque yo cogí el primero, fetch next, cogí el primero, tengo el primero. Tengo el primer índice, ¿verdad? Vamos a ejecutar esto para ir viéndolo, ¿verdad? Tengo la llave primera de folders. Vamos a suponer que tiene un nivel 30 puntos de fragmentación, suponiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, esto que está aquí, fetch status, es una variable default de SQL para los cursores. O sea, una variable, una variable de SQL que se puede utilizar dentro del cursor. El fetch status, lo que te dice es, este fetch, ¿cuál es el resultado de este fetch? 0 es perfecto. Te llegó todo lo que tú necesitas. Vamos bien, vamos bien. -1 es que hubo un error. No recuerdo cuáles eran los errores, pero yo sé que llega del -1 al -9, creo. Por ahí va. Eso también deberían investigar, ¿verdad? En mi caso, a mí no me interesan los errores. Me interesa nada más que la ejecución vaya bien, ¿verdad? Entonces, el cursor en este ámbito ya aquí está abierto. Yo podría quitar esto de while fetch status igual 0 y que él haga esto. Pero mi problema, ¿cuál sería? ¿Cuál sería si yo lo dejo así? Que él funcione con fetch status dándome error, ¿verdad? Vamos a suponer que el fetch falló, pero el fetch no tuvo que fallar completo. Él pudo fallar el fetch del esquema name o de la fragmentación. Si falla el fetch de la fragmentación, yo no puedo saber si le voy a hacer mantenimiento o no al índice. Si falla el fetch del nombre del índice, ¿a qué índice le voy a hacer mantenimiento? Entonces, en mi caso, únicamente necesito lo que corran perfectamente. Entonces, yo le digo aquí, mientras el fetch status sea 0, o sea, mientras funcione el fetch, mientras no falle el fetch, en ese fetch que hizo, en esa consulta que hizo, entonces, ¿qué tú vas a hacer, SQL? Bueno, comenzamos. Yo declaré que si la fragmentación del índice es mayor que 30, que aquí estamos viendo parte de query avanzada, bueno, estamos viendo condicionales, if else, ¿verdad? Si la fragmentación es mayor que 30, entonces tú me haces un reveal, es otra parte. Los índices tienen dos formas de dar mantenimiento: reconstruirlo, reorganizarlo. Reconstruirlo es la operación más pesada. ¿Por qué? Él va a dropear el índice y después lo va a crear de nuevo, ¿verdad? Igual que el update hace un delete y un insert, pero tú no ves eso, tú no más ves que el mismo fila se actualizó, pero en verdad, por debajo, él borró y insertó. En este caso es un caso parecido. El reveal de voy a borrar el índice y lo voy a hacer de nuevo. Ok. Entonces yo le digo, exec, si tú lo abres, si tú le das paréntesis al exec y tú puedes ejecutar una consulta SQL directa, ¿verdad?
o un procedimiento directamente, ¿verdad? Tú lo puedes ejecutar directamente el query. En vez de ejecutar un nombre o un objeto, tú puedes ejecutar directamente el query, ¿verdad? Entonces yo puse esto. Ya yo sé que todos los índices que están aquí ya existen. Entonces yo le pongo un alter. Por eso fue que ayer le respondí cuando me dijeron, ¿se puede automatizar la creación de índices? Tú podrías. Tú podrías hacer usar el DMV de objeto de tabla y coger las columnas y en verdad algo que se podría hacer es que hay algo que se llama Query Store que te guarda toda la información de los queries más seguidos, más ejecutados, ¿verdad? Y tú podrías crear un índice en base a eso, una lógica, sería una lógica bastante compleja. Yo no me tiraría por ahí, yo no confiaría en SQL o en consultas que se hagan para hacer un índice, porque se me llenaría de índice la base de datos. Pero bueno, ¿verdad? Entonces en este caso es un alter index, porque ya el índice existe. Entonces, alter index, ¿verdad? Le doy el nombre del índice. Ya fíjense porque yo necesito el nombre del índice. Con el nombre del esquema. Punto, ¿verdad? Porque recuerden que el esquema es como un folder. Ah, no, yo no he explicado el esquema bien, pero lo voy a explicar ahora. El nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla. Reconstrúyelo, ¿verdad? Hasta aquí ya este es el query. En realidad, este sería el query para tú reconstruir el índice. Esta es otra opción, ¿verdad? Ya ustedes ven que todo lo que va al lado de with es como una opción que tú le puedes dar a los queries, ¿verdad? También existe option, pero esto es como una opción que tú le das a los queries, ¿verdad? Como una condición. Hazlo con esto, hazlo con aquello, ¿verdad? With lo que hace, with fill factor igual 80, lo que hace es que él crea el índice, ¿verdad? Lo reconstruye y lo crea con un poquito más de espacio. En vez de, si el 100% del índice son 500 megas o 100 megas, entonces lo va a crear con un poquito más, lo va a crear con 120, lo va a crear con, para que tenga un 80% lleno, para que no te full lleno el índice, o 125 megas, ¿verdad? De esa manera, cuando tú insertes el registro, si tu tabla está bien hecha y es incremental el dato, entonces el índice no se va a fragmentar. ¿Por qué? Porque tú tienes paso en el índice. Entonces, cuando vayan a insertar un nuevo registro, se van poniendo uno abajo del otro, así, hasta que se llene el índice. Y después que se llene el índice, es que se comienza a fragmentar, lo cual el fill factor te puede ayudar a ti, a tú no tener que hacer mantenimiento tan seguido, ¿verdad? A que el índice no tenga que reconstruirse tan seguido, lo cual te da un menor downtime a la base de datos o a la tabla a la que se le construye o reconstruye el índice. Entonces, ¿verdad? Entonces, esto sería la lógica para tu mantenimiento, el mantenimiento del índice. Aquí está comentado, ¿verdad? Esto es una base de datos que yo tengo, que es de manejo de logs, ¿verdad? Para yo ver cómo están yendo los índices, si están reconstruyendo, lo que sea, ¿verdad? Cuáles se están reconstruyendo más seguido, para yo después investigar, porque si un índice se me reconstruye todos los días, o sea, todos los días cuando corre la tarea se me reconstruye el índice, yo me equivoqué al momento de crear ese índice porque está fragmentando demasiado rápido o me están entrando muchos datos, pero yo me la jugaría más a que sería que en algo me equivoqué al momento de crear un índice, ¿verdad? Porque ese SQL casi no se equivoca. Eh, y los índices, en verdad, si yo lo creo con fill factor de 80, no debería estar reconstruyéndose todos los días, porque yo le estoy dando el paso. Entonces, aquí yo con esto es simplemente para yo mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento preventivo. Yo veo, me meto aquí y veo, ok, en esta base de datos, en esta tabla, este índice se está destruyendo cada día, todos los días. Tiene un 50% de fragmentación diario. Eso no se puede. Tengo que borrar ese índice y ver qué hago con él y hacerlo de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo tengo esta condición, ¿verdad? Un if, else if. No voy a explicar tan a profundidad los if porque yo supongo que aquí todos sabemos, estamos en el avanzado, todo el mundo sabe lo que un if, ¿verdad? En SQL tú declaras el begin, end de cada if, ¿verdad? Tienes que, como si fueran cualquier, fueran puntos. Entonces aquí tenemos otra condición que yo le puse, que si el índice está más de 10% fragmentado, pero está menos de 30% fragmentado, o sea que está entre 10 y 30, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a reorganizar el índice. Reorganizar básicamente, que va a coger la data. Es como, no es reconstruir el índice, porque reconstruir el índice es eliminar la data del índice y volverla a extraer, ¿verdad? Y generarlo de nuevo. Reorganizar es que tal vez se fragmenta, a veces se fragmentan los índices. Ese igual se confunde, a veces dice, este registro va aquí, pero en realidad debería ir un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces, reorganize lo que hace es que coge ese dato que está perdido, está mal puesto en alguna parte, y lo pone en la posición que debería estar. Se lo reorganizó de tal manera que él baja
la fragmentación, porque es posible que un dato te llegó el martes y otro te llegó el jueves, pero el del jueves debería estar primero que el del martes. Eso puede pasar en un warehouse, por ejemplo. El del jueves debería estar primero que el del martes. Entonces, pero eso ese SQL no lo sabe. Pero cuando él reorganiza, entonces él analiza y dice, ok, este yo lo puedo poner aquí y me ahorro fragmentación porque este tal vez pesa un poquito menos que lo otro, ¿verdad? Un calculito por ahí. Entonces, básicamente, y después aquí la misma lógica de mantenimiento de tabla de logs, ¿verdad? Entonces, si él dice, si la fragmentación es menor que 10, continúa. En verdad, esto no me sirve de mucho, porque yo tengo aquí que la fragmentación tiene que ser mayor que 10 para llegar, ¿verdad? Pero nunca está de más un error handling, ¿verdad? El error handling nunca está de más. Este procedure también vamos a aplicar algo sencillito. Todo esta data del procedure podría estar perfectamente dentro de... Ah, ¿verdad? Pero antes de... ¿Verdad? Casi me olvidó del cursor. Entonces, ¿verdad? Cada vez que él ejecuta todo, él hace un fetch next aquí abajo, ¿verdad? Porque él está dentro del while. Se va a fechar el siguiente y va a volver aquí arriba, entonces. Cuando él hace este fetch next, entonces él vuelve aquí arriba. Entonces, si el fetch status dio 0 otra vez, entonces va a continuar. Y entonces se llama, va a continuar. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo del curso. No hay problema ahí. Continue es una palabra de procedures y de ejecuciones, que básicamente tú estás diciendo, continúa con la ejecución. Si tú llegaste aquí, continúa. O sea, no te pase nada, ¿verdad? Continue tiene su contraparte, que es, por ejemplo, begin. Miren, le voy a mostrar ahora un prontico. Vamos a hacerlo sencillito, ¿verdad? Pues se nos está acabando el tiempo y en verdad este contenido pesado, ¿verdad? Entonces, existe también en SQL Server los 3 caches. Creo que estos es directamente de SQL nada más, no estoy seguro. Entonces, mira, por ejemplo, todo este bloque de código podría entrar perfectamente dentro de un try catch. No lo hago porque ya el manejo de errores está más potente aquí con el fetch status, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo quiero manejar todavía más los errores. Entonces, yo puedo poner todo esto dentro de un try. Y aquí pongo end try, el begin catch y end catch. Entonces, él va a ejecutar todo esto. Él va a ejecutar todo esto. Expecting conversation. Bueno, ¿verdad? Está difícil agregarle begin try catch aquí. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a aplicarlo normalito. Vamos a aplicarlo normalito. Vamos a abrir otro código. Vamos a crear un procedimiento. Create procedure, try, catch. ¿Verdad? Entonces, vamos a coger un parámetro. Vamos a coger un parámetro en. Vamos a coger un entero. Entonces, vamos a coger número y vamos a poner un arroba aquí para que no me dé error. Okay. As begin. Y vamos a poner aquí begin try. Yo sé. Insert input. Vamos a ponerle esto en el varchar. Vamos a ponerle esto en el varchar. Vamos a ponerle 10. Tipos de datos. Small int. Vamos a ponerle. Vamos a intentar insertarle a small int arroba número, ¿verdad? Entra. Entonces tenemos el catch. Y un estándar que yo uso para mis try catch es el catch SQL de por sí te maneja los errores, porque se lo había dicho en versiones más nuevas de SQL, como un observer que chequea cada línea, según la tiene error, lo captura independientemente de la línea. Sí, o sea, básicamente SQL lo hace por default, esa es la cosa. O sea, si te falla en el insert, te va a decir, aunque él no te dice, mira, en esta línea, tal cosa está mal, no te va a decir, por ejemplo, en este insert, él me puede decir, no, mira, tú estás intentando insertar una palabra, no puedo convertir el dato, ¿verdad? Y te va a decir la línea en la que falló dentro del procedure, ¿verdad? Y tú puedes ver, pero esa línea básicamente va a ser el insert, o sea, va a ser donde comienza el insert. Esa línea donde falló siempre va a ser donde comienza el insert. O sea, no como que te va a decir, no es como en JS que te dice, no, tampoco es un trigger. El try catch es para manejar errores.
para tener más control sobre los errores. ¿Por qué? Porque el try catch se traga los errores. Le voy a explicar en un segundo por qué. Vamos a poner select 1, ¿verdad? Select 1. Vamos a devolver, no, vamos a devolver select, sí, select 1. Select 1. Vamos a crear este proceso. Entonces, vamos a exec try catch, ¿verdad? Y vamos a pasarle número. Y ustedes van a entender a lo que me refiero con tragarse los errores ahora. Si yo le paso hola, primero, si yo le paso 007, él debería poder convertir el dato y insertarlo. Exacto. Lo convirtió y lo insertó, ¿verdad? Si yo le paso hola, ahora. Hola. Ups. Si yo le paso hola, fíjense, él se tragó el error, o sea, él continuó la ejecución, que es bastante contraintuitivo dentro del SQL Server, que SQL Server cuando falla algo, él le hace rollback a todo lo que él hizo, o sea, todo lo que él hizo, no, nada cruzó. Todo lo que hizo dentro de la transacción, claro, si tú tienes varias transacciones con diferentes go, no, create table go, create table cost. Él va a hacer toda la transacción y va a fallar una única, ¿verdad? Pero si tú tienes una ejecución como esta, ¿verdad? Que tienes todo inserta aquí y te falla o sea, es probable, si todo esto está dentro de una sola transacción, te va a fallar todo, ¿verdad? En este caso, él se tragó el error y continuó el procedimiento. Los tres casos son buenos para tú hacer una lógica más cosa. Por ejemplo, puede ser que algo te dé error por X o Y razón, o que tú quieras que te dé error. Vamos a suponer que tú tienes un procedure para borrar folders, ¿verdad? Y te pasan el ID del folder. Tú no estás seguro si es el folder que te pasaron, ¿verdad? Volviendo otra vez a la parte de recursividad en la que estábamos ahorita, ¿verdad? Tú no sabes si el folder que te pasaron tiene un hijo o no, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué tú podrías hacer con un try catch? Tú podrías primero, ¿verdad? Para ahorrarte tiempo, porque hacer un query recursivo para tal vez para tal vez un folder que no tiene hijo. Para hacer un query recursivo para tal vez un folder que no tiene hijo. Okay, tampoco no me dio. Oh, DH, lo borré los folders. Qué inteligente. Yo no me fijé que yo había puesto el delete from para aplicarlo y borrar los folders. Bueno, está bien, pero por ejemplo, está bien, para explicarlo como quiera. Sí, vamos a suponer que yo tengo que no, tranquilo. Yo por eso que le digo, tengan cuidado, tengan atento a lo que hacen, ¿verdad? Y por eso es que SQL no te deja hacerlo, porque tú te fijas, yo acabo de borrar todo, borré toda la fila ya, o sea, ya, o borré más o menos, mejor dicho, borré 2 de los hijos, me llevé 2 hijos, me llevé 2 filas ahí completas. Pero bueno, por eso es que SQL no te deja hacerlo en cascada en una tabla, en la tabla que se autorreferencian. Pero bueno, vamos a relajo, ¿verdad? Los queries recursivos son eficientes, pero no son tan eficientes como un delete directamente. O sea, no es lo mismo tú hacer un delete de un campo que tú haces un query recursivo para después borrar los campos, ¿verdad? O directamente tú sabes qué campo tú vas a borrar, pero, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, un buen uso de un try catch, tú podrías poner, bueno, tú podrías poner un delete from folders where ID igual tal. O sea, que vamos a suponer que tú quieres que tú trata de borrar este folder. No pudiste borrar el folder. Diste error. Tú sabes que probablemente ese error es porque ese folder tiene un hijo. Lo más probable, ¿verdad? Entonces tú podrías poner dentro del catch la recursividad y después que lo haga, ¿verdad? Tú puedes poner begin catch y después dentro del begin catch poner un begin try y que dentro de ese catch, entonces él haga otro intento de borrar los folders, pero esta vez recursivamente buscando los hijos de ese folder para borrarlos todos. ¿Me entiendes? O sea, tiene muchos usos. Un ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Que te puede ayudar también. Ahora, otro uso que tiene es simplemente el error handling, ¿verdad? Tú puedes poner, porque vuelvo y repito, SQL, a diferencia de PSQL, maneja todo PL maneja todo en bloque, ¿verdad? Entonces, tú tienes que declarar bloques de código y ellos te corren o no te corren. SQL Server, dependiendo de cómo tú estructuras la consulta o lo que tú estás haciendo, te maneja todo como una sola transacción o te lo divide en transacciones individuales. Vamos a suponer que tú estás haciendo muchas transacciones. Entonces,
Vamos a suponer que te falla en la última. Vamos a suponer que hiciste 10 transacciones ahí para llegar a tu resultado final, pero te falló la última. Si te falla la última, tú no quieres que esas otras 10 transacciones de arriba crucen. Tú no quieres porque entonces se te va a romper todo, se te va a romper la base de datos. Entonces, al igual que tú declarar un transaction, tú podrías directamente, en vez de declarar un transaction, tú declaras un try catch. Porque todo lo que esté dentro del try va a funcionar como una sola transacción, aunque él está haciendo muchas cosas. Si falló la última, falla todo y se va a meter en el catch. Eso es algo que yo uso mucho en mis migraciones, que yo inserto y después tengo que borrar una cosa. Entonces, yo pongo todo dentro de un try catch y después pongo algo que depende de ese try catch dentro de otro try catch, por si acaso, tú sabes, sencillamente, para manejar todo en transacciones, ¿verdad? O sea, como si fuera un begin transaction. Entonces, aquí yo tengo, ¿verdad? Ya vemos que me falló, me devolvió uno en este caso. Está bien. Y te preguntará, ven acá. Pero si el begin, si el try catch se traga los errores, y si yo quiero el error, bueno, tú puedes hacerlo sencillo. Tú puedes poner aquí un print, ¿verdad? Hay una otra función bastante buena que se llama error message, que te va a devolver el error. Pero fíjate, aún él se tragó el error como quiera. O sea, aquí él se tragó el error. Si tú haces el procedure de esta manera, no lo puedo mostrar en realidad, iba a mostrarlo, pero ahora que lo pienso, él simplemente te va a mostrar el error y ya, y no va, como quiera, no hay más nada que ejecutar. Pero mira, bueno, sí, yo puedo poner fuera del cache, puedo poner un select pool, ¿verdad? Déjame probar, yo creo que así va a funcionar. Exacto, fíjense. Begin try, begin cache, falló. Aquí él me imprimió el error, ¿verdad? Pero como quiere, él ejecutó lo que está afuera, que eso es algo que tal vez querramos o no querramos hacer. ¿Por qué? Porque el cache se tragó el error. Como él se tragó el error, SQL no cancela la consulta porque tú estás manejando el error tuya. Él no lo maneja por ti. Entonces, cuando tú quieres que si el cache falla, te tumbe, entonces nosotros ponemos throw aquí. Throw. Que throw es, sácame de aquí, tírame. Cancela esto, que aquí falló todo. Eso sí, tiene que poner un punto y coma aquí. Porque throw, al igual que el with, es bastante ñoño. Entonces él tiene que estar solito. A él le gusta estar solito. Él quiere estar solito aquí. Entonces, ahora, en teoría, cuando yo le dé aquí, exacto, no me devolvió el 1 y me tiró el error. El throw me devolvió el error. Entonces, porque yo simplemente tengo un print aquí. Él simplemente me imprimió un mensaje. Él no me devolvió error. Ahora, yo imprimo el mensaje, ¿verdad? O le puedo decir que throw, que me tire el mensaje, que me tire el error, que cancele la ejecución. Entonces, el throw directamente escupe el error. Por eso que le digo que se lo tragó. Ese cual se tragó el error, ¿verdad? Está dentro del cache el error. Te lo comió, está muy bueno. Cuando tú le das throw, entonces lo escupe y te lo devuelve. Te devuelve el error y cancela la ejecución. Fíjense que el select no está aquí. Aquí nomás tengo los mensajes. O sea, él no ejecutó lo que está abajo, porque la ejecución acabó aquí. Sin el throw, la ejecución continúa. ¿Por qué? Porque se tragó el error. O sea, para SQL, el procedure no falló. El procedure no falló. Y se lo digo porque eso fue algo que yo aprendí tarde. O sea, yo tuve procedures que yo usaba try catch para hacer cosas y tuve procedures que se tragaban los errores. Yo no podía saber qué era, ¿verdad? Tuve que buscar la documentación y ahí fue que leí esa parte de tragar y escupir y devolver error, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos eso. Déjame ver. Bueno, eso sería básicamente, yo creo que el if, el while, el try catch, exacto. Explicar estadísticas de query, mantenimiento de índice, la fragmentación. Voy a explicar dos cosas. Ahí explico los DMV también. Se faltan dos cosas y acabamos, ¿verdad? Lo voy a explicar un poquito más por encima. La primera es el case. El case. El case es bastante sencillo. El case es bastante sencillo. Inner join órdenes, que yo lo mostré por o.id igual o.usuario id igual u.id. Sí. El case es algo bastante sencillo. Vamos a sacar el nombre de aquí. Vamos a poner case when. Vamos a poner un left aquí. Nosotros te llamamos para que esté pendiente. No sé si fue a mí o qué. Bueno, vamos a poner un left aquí, ¿verdad? Porque queremos todas las órdenes. Queremos todos los usuarios que digan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
Pues aquí tenemos todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, ahora, el case, como su nombre lo dice, vuelvo y repito, todo en SQL está en inglés. Entonces, eso es algún beneficio que tú tienes, ¿verdad? Estás como hablando con una persona. Entonces, tú le estás diciendo SQL, el case es una condición, ¿verdad? Básicamente, tú estás diciendo, en caso de que o.id es nulo, yo le estoy diciendo aquí, ¿verdad? Como yo estoy haciendo un join, un left join, ¿verdad? Estoy haciendo todo de la izquierda, pero como quiera, el campo de la derecha me va a cargar, ¿verdad? En caso de que sea nulo, es porque no existe, ¿verdad? Nulo, ¿verdad? Esto nulo. No tienen orden, los cuatro, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo aquí case when o.id es nulo, entonces no tiene orden. Else tiene orden. Vamos a terminar esto como ID. Vamos a poner tiene orden. O sea, así mismo lo vamos a poner, tiene orden. Que otra cosa es que tú puedes poner los nombres separados por un espacio. O sea, todo lo que tú pongas dentro del corchete lo va a tomar como un nombre de objeto, ¿verdad? O sea, tú puedes poner lo que tú quieras aquí adentro. Aunque yo no estoy seguro por el signo de interrogación, nunca lo he probado, pero sí. Ah, bueno, pues sí. Espérate. Fíjense. Tiene orden, no tiene orden, tiene orden. O sea, eso es el case when. O sea, tú puedes usarlo para lo que sea. Tú puedes poner case when o.id es igual a tal, entonces este tal artículo o lo que sea. Puedes usarlo mucho y tú lo puedes anidar. La sintaxis es la siguiente. Case when, la condición, entonces, si no, en un default, ¿verdad? Si no. Les aviso que el default es bastante importante, ¿verdad? Porque tú puedes llegar hasta aquí y no te va a dar error. Tú puedes llegar hasta aquí y no te va a dar error. Pero mira, te va a poner null en lo otro, porque tú no le estás dando un default por si no se cumple la condición, ¿verdad? Pues eso es bastante importante. Tienen que tener en cuenta que si tiene o no tiene, que tiene que tener un else, tiene que tener un default. A no ser que tú cumplas todos los casos de uso. Pero pónganle la condición mejor porque ustedes saben que puede llegar un caso que no esté cubierto, entonces van a tener un problema, le va a llegar un null al backend y le explota todo, ¿verdad? Y después lo votan ustedes. Entonces, no queremos que pase eso, ¿verdad? Entonces, aquí le ponemos el else siempre, aunque el else sea el mismo ID en dado caso de que, o la misma columna en dado caso de que tú no la cubras, póngale un else o algo, o póngale un else default, un texto de cualquier tipo, o sea, básicamente. Entonces, eso es el case when, ¿verdad? Entonces, ya explicamos esa parte. Entonces, lo último que me falta son las partes de seguridad, ¿verdad? Yo voy a explicar los ETL también hoy, pero no hay tiempo, quedan 15 minutos, así que vamos a explicar la parte de seguridad, ¿verdad? El ETL ya, yo creo que el nombre lo explica todo, ¿verdad? O sea, lamentablemente no tenemos más tiempo. En 2 horas, era bastante ambicioso tratar de explicar todo eso en 2 horas, pero yo por lo menos le doy los fundamentos, ustedes lo investigan y por lo menos saben que existe, ¿verdad? El punto es que saben que existe, todas las cosas que yo le explico, tal vez no lo entienden a profundidad, pero saben que se puede, saben que existe y después en un futuro, cuando le llegue algo, ustedes pensarán, cónchale, yo puedo usar esto, pero no sé cómo usarlo, déjame irme la documentación, aprendo a usarlo y lo uso, ¿verdad? Por lo menos saben que pueden hacerlo. Entonces vamos a la última parte que es la seguridad, control de acceso, etcétera, ¿verdad? Yo se lo había mostrado en el primer día, pero vamos a mostrarlo de nuevo. Vamos a crear un esquema en sí. Y yo creo que el ejemplo más claro que uno puede dar es con un esquema en base a cliente y orden, ¿verdad? Vamos, ya que estamos en este ámbito, vamos a continuar con esto mismo. Entonces, tú podemos crear un esquema. Le voy a explicar de una forma sencilla cómo qué es un esquema. La analogía que a mí más me gusta para explicar un esquema es un folder. Yo personalmente, hasta que comencé a trabajar, no tenía ni idea de para qué serían los esquemas. O sea, yo sabía que eran y sabía que tú podías ponerle un nombrecito adelante a la tabla, ¿verdad? Y a los objetos, pero nunca pensé, esto no sirve para nada. O sea, ¿para qué yo quiero que mi tabla proveedores tenga un esquema proveedor? O sea, esto no sirve para nada. Estoy perdiendo mi tiempo. Pero no. Los esquemas tienen muchos usos y son bastante importantes. Imagínense los esquemas como folder. Ese va a ser tu organización en tu base de datos, van a ser tus esquemas. Los esquemas son como folders. Si ustedes se fijan, cuando tú haces un select everything from, ¿verdad? Le vamos a poner una P aquí. Te salen muchas cosas, ¿verdad? Todo esto que te sale aquí es porque tú actualmente te encuentras en el folder
de DBO, que lo tiene todo. Ese folder lo tiene todo. Están todas, bueno, comienza con P, ¿verdad? Pero aquí te aparecen las dos tablas, porque las dos son parte del esquema de proveedor, ¿verdad? Entonces, yo podría, perfectamente, vamos a hacer, vamos a esta tabla y vamos a hacer un drop and create tool, ¿verdad? Esto carga, si quiere cargar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ponerle el esquema P. Vamos a ponerle PU. Ah, mira, yo tengo un esquema PU, sí, de proveedores. Ah, no, pues perfecto. Entonces, yo no tengo que crear esquema para eso. Mejor hago mejor más tiempo. Miren, damos un ejemplo. Yo quiero seleccionar todo de algo, ¿verdad? Pero seleccionarlo me va a tomar tiempo buscarlo, no me acuerdo cómo se llama la tabla. El sistema de producción, tal vez tú tengas 200, 100 tablas, 50 tablas. Acuérdate el nombre de todas y cada una. Complicado. Si tú lo tienes dividido en esquemas, te puede ayudar bastante. Ejemplo, yo tengo la lista de proveedores en PV. Fíjense cómo yo pongo PV, ¿verdad? Y todo lo que está dentro de ese esquema me va a salir instantáneo. Si yo creo un procedure dentro de ese esquema y yo escribo exec PV punto, probarlo. A ver, yo tengo el procedure que estaba haciendo. Yo lo dejé de hacer. No puede ser. O yo lo borré. Bueno, no sé. Pues sí, tú puedes, ¿verdad? Si tú tienes un procedure, tú puedes exec, ¿verdad? PV punto, en este caso no va a salir nada porque no hay nada, no hay. Está vacío el folder, ¿verdad? Pero yo puedo PV punto de los proveedores. Entonces, ya le encontramos una función que es organizar, ¿verdad? Esa es la primera función. Y yo creo que la menos importante de todas, en verdad. Porque organizar eso disparate, ¿verdad? Pero es una función bastante buena, ¿verdad? Cuando tú tienes muchas tablas, tú puedes directamente, dentro de este folder, quiero buscar, ¿verdad? Entonces tú tienes simplemente una búsqueda más cortica, más sencilla, ¿verdad? Esa es una. Otra sería, bastante importante, esto es control de error, de acceso, de control de acceso, ¿verdad? Normalmente, es una buena práctica. Yo personalmente, cuando creo los usuarios en la base de datos, vamos a crear un usuario aquí mismo, vamos a crear un log, ¿verdad? Vamos a poner SQL Server Authentication, vamos a ponerle taller SQL, ¿verdad? Y vamos a poner la contraseña del 1 al 9. Está, del 1 al 9. Y vamos a crearla, que su base de datos default es taller SQL, ¿verdad? Estas son algunas configuraciones que ustedes pueden ir viendo. Sysadmin es el dueño del servidor, lo voy a explicar por encima, porque estamos hablando de control de rol y de acceso. Setup Admin es un administrador como del ambiente. Security Admin maneja roles, permisos, etcétera. Server Admin es casi lo mismo que Sysadmin, pero tiene menos poder, ¿verdad? Tiene, como quiera, le faltan cosas. Bulk Admin, de bulk insert, de cosas así. Dev Creator es una persona que tú le das permiso de que se meta aquí y pueda crear una base de datos. No puede acceder a cualquiera que quiera, pero puede crear una base de datos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, User Map yo creo que es uno de los más importantes, ¿verdad? Que aquí tú mapeas dónde el usuario va a caer, qué él puede ver, qué no puede ver. Tú te fijas, aparecen todas las bases de datos aquí, incluso las bases de datos que son del sistema, como Master, Model, MSDB, TempDB, etcétera. Te salen todas las bases de datos, ¿verdad? En nuestro caso, vamos a dar taller SQL. Algo común que hacen en muchos trabajos, muchos lugares, dependiendo del nivel, claro, porque sabes que un banco, por ejemplo, su base de datos, su administrador de base de datos tienen un estándar más alto que en cualquier otra parte, ¿verdad? Lo que sé es que muchas veces te dan un rol, te dan nada, data reader y ya. El problema con data reader es que, como su nombre lo dice, database, data reader, puede leer todo en la base de datos. Si tú tienes una tabla, vamos a suponer, una tabla con datos confidenciales que nada más los DBA y los que pueden y los que tengan acceso a la data pueden verla, él va a poder entrar y hacer un select sin problema. Él va a poder entrar. Vamos a crear el usuario, ¿verdad? Vamos a crear el usuario. Ayer ese password de hecho un feo. También que no se le olvide apagar eso de password policy porque no le va a dejar
Se le va a pedir que siga un estándar de SQL para la contraseña, no sé que tú le declares uno. Y en 3 meses te la va a deshabilitar la contraseña, te va a pedir que la cambie, ¿verdad? Y eso se cambia del manejador. Entonces, tú haces eso por una aplicación, si dejas eso activo para una aplicación, vamos a suponer que tú sigues la política de la contraseña, en 3 meses la aplicación se te va a pagar, porque el usuario va a fallar, ¿verdad? Así que tenganlo en cuenta, paguen eso. Eso no sirve de mucho, la verdad. Eso sirve para usuarios ya internos de la institución, tal vez, como mucho. Entonces, ok, ya tenemos el usuario, tenemos ya el usuario de taller SQL, ¿verdad? Taller SQL. Y la contraseña de 1 al 9, ¿verdad? Creo que era así, exacto. Estamos conectados, ¿verdad? Entonces, ahora estamos conectados directamente con un sysadmin y como un usuario de SQL Server, ¿verdad? Yo creo que ustedes no ven mucho aquí porque lamentablemente a esto no se le puede hacer zoom, pero bueno. Entonces, ustedes fijan, mira, no puedo entrar a iReclam. No puedo entrar a ninguna base de datos que no sea la que yo le mapeé. Eso es lo primero, lo más importante, ¿verdad? Entonces ya ahí ya yo tengo una parte del control de acceso. Ya yo sé que esa persona no va a estar husmeando por ahí, poniendo sus narices en data que no le importa, ¿verdad? A ver. Entonces, estamos aquí en Taller SQL. Podemos entrar a Taller SQL porque ese fue el mensaje que nos dieron. Pero si ustedes se fijan, él puede leer cualquier tabla, ¿verdad? O sea, sin problema, puede leer cualquier tabla. Si te sale aquí es porque tú puedes leerla, ¿verdad? Sencillito. Aquí, hasta aquí no hay problema. Pero si se fijan, tal vez también él puede ver la vista de PV, de los proveedores. Tal vez esa vista, vamos a suponer que está dentro de un esquema que tú crees que se llame datos confidenciales. ¿Verdad? Que no muy confidencial si tú le pones así, pero datos confidenciales, una vista que se llame así. Él va a poder leerla porque tú le diste data reader, tú le diste database data reader. Él puede leer lo que sea en la base de datos. Ahora, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestra base de datos pueden hacer zoom en Google Meet. Ah, mira, eso es bueno saberlo. Ya ustedes saben, pueden hacer zoom y ver la cosita por aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que hay muchos esquemas, muchísimos esquemas en la base de datos que está bien estructurada, que tú lo estructuraste como un profesional. Y folders está en un esquema que se llama data, que es folder y files. Vamos a suponer, tiene 2 tablas, folders y files. Ambas están en un esquema que se llama data, que tú sabes que tú tienes la data binaria del file, ¿verdad? Entonces eso es un esquema aparte porque tú no se la puedes mandar a todo el mundo, ¿verdad? Archivo privado. Entonces tú tienes un esquema de proveedores, que del departamento de proveedores nada más pueden ver ese esquema de proveedores, porque eso es lo que le interesa a él. Del departamento de compra nada más pueden ver cosas de compra. De otro departamento y que un esquema para el usuario y la contraseña que se llame aplicación o front, ¿verdad? Que nada más la aplicación web puede acceder a esas contraseñas, ¿verdad? Tú tienes todos tus esquemas separados. Entonces, tú podrías hacer, puedes grant un select. Tú puedes hacerlo de 2 formas. Tú puedes dar un select en un objeto, ¿verdad? Si tú pones on y pones el nombre del objeto, tú estás dando select al objeto. Pero si tú pones on esquema, muy importante, tú tienes que poner 2 puntos aquí para poner el nombre del esquema, ¿verdad? On esquema, no puedes poner que on esquema, DBO, tienes que poner 2 puntos para tú, que aquí tú estás declarando directamente el esquema, ¿verdad? En este caso vamos a CPU. Tú, el usuario se llama taller SQL, ¿verdad? Ahí está. Yo estoy dando select en el esquema PV a taller SQL, ¿verdad? Entonces, antes de hacer eso, vamos a primero a buscar el usuario que creamos, taller SQL, propiedades, ¿verdad? Y vamos a dejarlo público el usuario nada más. O sea, el usuario va a ser público únicamente. No tiene ningún acceso de nivel de base de datos, porque esa es la cosa. Estos accesos son de nivel de base de datos, o sea, que cumplen el scope del acceso es toda la base de datos. Entonces, vamos a crearlo público, únicamente público. El usuario, o sea, él puede entrar. Lo mucho que él puede hacer es entrar y ver, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Yo creo que no tengo ni siquiera que desloguearme. Yo creo que con un refresh ya es suficiente para que el permiso se actualice, ¿verdad? Yo creo que no le he dado el permiso al esquema, pero antes de vamos a ver simplemente qué él puede ver, ¿verdad? No le sale ninguna tabla, porque él no tiene permiso de leer ninguna tabla, y no le sale ninguna vista, no puede ver nada. Él público, él puede entrar y ya, más nada, ni procedure ni nada puede ver. Entonces, yo le doy un select en el esquema PV. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ahora puedo ver la vista PV.
Entonces, ese es el sistema de control de acceso. Así tú puedes controlar quién puede ver o no ver tal y tal cosa. Entonces, ahora esa persona, que vamos a poner, tal vez tú tienes base de datos para recursos humanos, una persona de recursos humanos, tú le das permiso al esquema RH y ya. O sea, que pueda acceder a lo que tienen permiso de ver, ¿verdad? Y así tú te ahorras un problema de que te voten y que, no, información pública, que tú no, igual, ¿verdad? Información privada de la de alguien más, ¿verdad? Eso lo evitamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, tú puedes hacer muchas cosas con Grant, ¿verdad? Tú puedes Grant Execute, ¿verdad? Puedes Grant Delete, puedes Grant Update, puede Grant también, bueno, sí, esos son los principales: Execute, Select, Update, Delete. Creo que me falta uno: Select, Update, Delete. No, esos son los principales: Select, Update, Delete y Execute, ¿verdad? Esos son los principales. Eso es lo que tú puedes dar el permiso de, ¿verdad? Entonces, tú das el permiso de dos formas: o a un objeto o a un esquema. En el más alto nivel se usan esquemas. Tú das permiso de esquema, que tú lo otro. Ya en niveles más vaina, puedes dar permiso, ya cuando el permiso es muy específico, tú puedes darle a alguien, un ejemplo, alguien que no es recursos humanos, pero tiene que poder ver algo de recursos humanos. Tú no tienes que dar permiso a toda la tabla de recursos humanos, ¿verdad? Al esquema completo. Tú puedes darle permiso al objeto X, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, puedo aquí darle Grant Select, y en vez de esquema, yo pongo aquí proveedores para que él pueda ver el objeto, ¿verdad? Porque si le doy el esquema de BO, nuevamente, como mi base de datos nada más tiene el esquema de BO y PV, va a poder ver todo, porque ya yo le di al esquema PV y le voy a dar el TBO. Entonces, vamos a darle al objeto directamente mejor. Entonces, aquí está, miren, aquí, efectivamente, ahora él puede también ver la tabla, no únicamente ver el esquema. Él puede ver todo el esquema, todo lo que dentro del PV y la tabla de proveedores. Eso es los permisos que le doy. Entonces, básicamente por ahí que va la parte de control de acceso. Vuelvo y repito, hay más cosas más profundas de aquí, más profundidad, pero eso es lo principal que yo le veo de uso a los esquemas. Ustedes pudieron ver, me imagino, que aquí yo tengo un esquema, o sea, yo literalmente copié el código y lo limpié un poquito, ¿verdad? Le quité un par de cositas que no puedo mostrar aquí, pero ustedes ven que mi procedure, por ejemplo, yo lo tengo dividido en esquema. Yo tengo un esquema match, ¿verdad? Te falta la E. Te falta la E porque al momento de crear el esquema me confundí, lo dejé así, en este caso. Pero yo tengo el esquema management, ¿verdad? Y en management yo pongo cosas como mantenimiento de índice, actualización manual de estadística, entre otras cosas, para yo no confundirme. Cuando yo quiero buscar un procedimiento, una tarea, que es del manejo de la base de datos, del mantenimiento, de lo que sea, yo no tengo que estar buscando entre los 100,000 procedures que yo tengo. Yo simplemente escribo el esquema y ya, y entre ahí yo filtré la mayor parte. Como yo tengo un índice para mí personal. Los esquemas son como índices personales para ti. Que tú sabes, no de aquí, no, yo sé que esto de mantenimiento, management, ahí. En vez de tener 60 procedures, en management tengo 15 y ya. Y así yo puedo leer y buscar el nombre perfectamente si es que no te acuerdas del nombre. Y ya, básicamente. Eso es todo. Eso ya es todo. Eso es el curso de avanzado, el día de avanzado. Obviamente me faltó la ETL de integraciones. Hay mucho más, pero yo diría que estas son cosas, porque yo quería hacer el curso de tal manera que ustedes aprendieran cosas que tal vez no ven tanto por ahí, ¿verdad? Porque en un curso hay muchos cursos en YouTube, en Google, lo que sea. En muchos cursos, cosas como esta casi no se ven. Entonces, yo quise centrar el curso en cosas que no se ven, ¿verdad? Para que ustedes sepan que existen y la puedan buscar futuro y la puedan mejorar y lo que sea. Son buenas prácticas o cosas que te sirven bastante que pueden ser de ayuda. Pero básicamente eso. Ya, Barbie. Y Poco si está por ahí. Bueno, wow, qué decir. Gracias realmente a todos por participar, por haber estado estos 3 días sacrificando sus queridas noches de fin de semana y de viernes para participar en este taller. Le pongo los entes. Y bueno, realmente mil gracias. Espero que se lleven algo o se lleven todo realmente. Recordarles que bueno, el taller de los 3 días va a estar disponible. Bueno, ya está
disponible en YouTube y ustedes pueden verlos nuevamente cuando pues les dé la gana. Realmente van a estar siempre ahí para ustedes disponibles si no entendieron algo. También tenemos la comunidad, si tienen dudas, preguntas, aportes que son totalmente necesarios. Bueno, sin más que decir, realmente otra vez gracias a Michael por prestar su tiempo para pues presentarles todo lo que está en su mente referente a lo que es SQL. Y nada, ustedes saben, aquí tienen la comunidad para ustedes. Voy a pasar el link aquí en el chat. Y pues se pueden unir, ahí está toda la información, todo lo que necesiten, si quieren entrar, si no quieren entrar, pero bueno, esto ha sido todo. Voy a dejar de grabar. Un momento.